Un día después, la reina observaba a su hijo hablar animadamente con su amigo mientras desayunaban en la mesa. La familia de Benz no era de clase alta. Cuando vivían en Eslogia, ella le proporcionó una beca para que estudiara en el mismo instituto donde iban sus hijos. Su padre era profesor de idiomas y por un tiempo fue el tutor del príncipe. Pero cuando su esposa murió, cuando Benz tenía 12 años, el señor Supacit decidió irse del país. Ella los había ayudado económicamente a establecerse en Francia hasta que pudieran salir adelante por sí mismos, por la gran amistad de Benz y su hijo. Tenía tiempo que no veía a su hijo sonreír tan alegre, pero la llegada de su amigo lo cambió todo. Nuniu le pidió la noche anterior que Benz lo acompañara a la boda en vez del duque, para no dejarlo solo en el palacio ese día. Ella se negó a su petición. Ya había hablado con el duque Panich y quería retractarse de nuevo. Su Majestad, me gustaría retirarme de la mesa, expuso Nuniu con una reverencia. Quiero salir a caminar por los alrededores del palacio con Benz. ¿No crees que está haciendo demasiado frío para salir a caminar? El príncipe negó con la cabeza. Vamos a salir abrigados. Además, la nieve no nos hará daño. Se levantaron de la mesa y Benz le hizo una reverencia a la reina con una sonrisa. Nuniu lo agarró de la mano y se lo llevó casi a rastras. Afuera del palacio caminaron por los jardines cubiertos de nieve, y Benz sonrió al ver las violas florecientes como si el frío no las tocara. Sacó su teléfono móvil e hizo que su amigo posara junto a ellas para tomarle una foto. Sonrió ante la cara divertida y tierna que puso el príncipe para que lo fotografiara. «Eres hermoso, Nuniu», exclamó con emoción sin poder evitar sus sentimientos. «¿Recuerdas la primera vez que nos dimos nuestro primer beso?» Nuniu dejó de sonreír por el comentario de Benz y se acercó, quitándole el celular para ver la foto. «Por supuesto que lo recuerdo, pero eso ya quedó en el pasado y es mejor así», aconsejó sin quitar su mirada de la foto. «Somos amigos y quiero que así siga siendo, Benz». Benz no se inmutó por lo que dijo su amigo y levantó su mentón para que lo mirara. «Por supuesto que seremos amigos, pero no cambia el hecho que mi corazón sea tuyo». Nuniu se quedó mirando a los ojos de su amigo y como iba acercando su rostro al suyo, depositando un leve beso en su frente. «No te preocupes, Nuniu, no vine aquí a abrumarte con mis sentimientos», continuó, bajando su mano del mentón del príncipe y avanzando por el camino dejando a Nuniu en el mismo lugar afectado. Siguieron caminando bajo el frío de Eslovia, hablando de las cosas que no pudieron compartir juntos, absorto de una mirada que los espiaba desde la ventana del estudio del palacio. Unos minutos después entraron al salón de música, donde se encontraba un piano de cola color negro. Benz lo tocó con sus manos y se sentó enfrente de él con entusiasmo. Nuniu tomó asiento a su lado sin poder evitar recordar que la primera vez que estuvieron allí se dieron su segundo beso, lleno de inocencia para dos adolescentes sin experiencia. «Toca para mí», pidió con una sonrisa, mirando las teclas del piano. Nuniu le devolvió la sonrisa y colocó sus delicados dedos en las teclas del piano con maestría. Tocó la pieza Luz de Luna de Debussy. La habitación se llenó de la suave melodía gratificante y relajante que provenían de la destreza de las manos del príncipe al tocar con concentración para su amigo. Benz no podía dejar de mirarlo, admirando la belleza del hombre que tenía a su lado. Si no se hubiera ido de Eslovia cuando era un adolescente, Nuniu y él estarían juntos,
como tanto lo deseaba en estos momentos. «Te quiero, Nuniu», murmuró agarrando su mano entre las suyas, deteniendo sus manos hasta que siguiera tocando la melodía. «¿Puedo besarte una vez más?» Nuniu tragó saliva por la pregunta de Benz. No quería alentarlo a darle falsas esperanzas. Él nunca iba a poder amar a otra persona, porque su corazón ya le pertenecía a un hombre que no lo quería. Pero Benz era su amigo, y en un tiempo estuvo enamorado de él, solo que el destino se encargó de separarlos, y ya era demasiado tarde para querer empezar de nuevo. «No podemos, Benz», le advirtió con tono suave. No quería herirlo. «Y por favor, cumple con tu palabra de no abrumarme con tus sentimientos hacia mí. No quiero que tu estadía aquí se vuelva incómoda y terminemos hiriéndonos». Benz sonrió a media y asintió por lo que le dijo su amigo. Se levantó de enfrente del piano, poniendo un poco de distancia entre ellos. «Tengo que hacerle una llamada a mi padre», informó con una sonrisa fingida. «Nos vemos después». Nuniu observó su espalda mientras se alejaba. Benz era su amigo y se sentía feliz de volverlo a ver después de tantos años, pero no sabía si había sido una buena idea tener su presencia aquí otra vez. Se levantó con intención de ir a su estudio donde solía pintar para despejar su mente un poco. No era un experto en el arte de la pintura, solo lo hacía como un pasatiempo cuando quería aclarar un poco sus pensamientos, y en esos momentos la presencia de Benz lo tenía algo alterado. Su estudio quedaba en la segunda planta del palacio, cerca de su habitación. Abrió la puerta y se puso su delantal para no manchar la ropa con una posible gota de pintura. Hace días largos que no pintaba, y observó el cuadro que estaba casi a medias. Era el gran salón del palacio donde conoció por primera vez al duque, entre la multitud que los rodeaba. Agarró un pincel con la paleta entre sus manos, con intención de pintar, cuando la puerta fue tocada y abierta por medio del dueño de sus pensamientos. «¿Podemos hablar un momento, Su Alteza?» Nuniu lo miró y asintió para que entrara del todo en la habitación. «¿Qué desea el duque Panich?», acotó con seriedad, trazando una línea en el lienzo de su cuadro. El duque se acercó al príncipe, quedando a una distancia apropiada, mirando la pintura con atención. «La reina me comentó que quiere que su amigo lo acompañe a la boda, en vez de mi persona, y quiero saber el cambio de su decisión». El príncipe en ningún momento giró su cabeza del cuadro al escuchar la pregunta del hombre. Siguió pintando como si la presencia del duque no tuviera la mayor importancia para él. No quería tener que verlo y recordarse una y otra vez que nunca iba a ser suyo como tanto quería. «Deberías sentirte bendecido de que no vas a tener que ir conmigo. No lo acosaré con mi presencia y podrás estar tranquilo. Benz me acompañará. Después de todo, hemos sido amigos por años, a pesar de la distancia». Sí fue hasta el príncipe y lo agarró por su brazo para detenerlo a que siguiera pintando y así pudiera mirarlo a la cara. El pincel y la paleta cayeron de sus manos al piso por la forma algo brusca con lo que giró. Nuniu se quedó sorprendido por ese acto y se zafó de su agarre con sutileza. «Le encanta jugar conmigo, ¿verdad?», espetó con tono molesto. «Me pidió que lo acompañara, luego le pidió a la reina que me lo ordenara, y después decide que va a llevar a su amigo de toda la vida a esa boda. ¿Acaso no cree que eso es un juego? No entiendo por qué te molesta, duque Panich. ¿Eso no es lo que ha querido toda su vida? ¿Que lo deje en paz? Ahora que tengo a otra persona que hace que me aleje de usted, ¿no le gusta?
Entonces, ¿quién juega con quién? La mirada del duque era fría y había molestia en ella. El príncipe quiso volver a reformar la pintura, pero fue jalado por el hombre con fuerza, estrellándose sobre su pecho de forma posesiva. Nuniu quedó paralizado, sin poder asimilar lo que estaba pasando. El duque nunca se había comportado de esa forma en ningún momento con él. «¿Qué cree que está haciendo, duque Panich?», señaló con los ojos como platos. «Le ordeno que me suelte ahora mismo». El duque miró a los ojos al príncipe, que lo miraba sorprendido, y se reprendió por lo que acababa de hacer. En sus 30 años nunca se consideró un hombre impulsivo. Siempre fue alguien que mantenía el control ante cualquier situación. Pero cuando la reina le informó lo que quería el príncipe, algo dentro de su pecho explotó y no pudo evitar sentir molestia e irritación. Fue a buscarlo a su estudio de pintura con intención de preguntarle la razón, pero al verlo tan indiferente y frío con él, lo sacó de quicio y allí lo tenía entre sus brazos, retenido como si no quisiera soltarlo. «Duque Panich, le ordeno que me suelte», le recordó de nuevo con voz autoritaria. Se quedaron así por unos segundos, y al final el mayor lo soltó. «Tiene toda la razón», expuso con tono neutro. «Le deseo un feliz viaje, Su Alteza. Aproveche a su amigo al máximo, sobre todo sabiendo los sentimientos que tiene por usted. Solo un ciego no se daría cuenta de ello». La mañana siguiente, el príncipe se despidió de la reina, que estaba al lado del duque, y éste lo miraba con seriedad. Se despidió de ambos y salió del palacio con Benz a su lado. El duque Panich le informa a la reina que se tomaría unos días libres en su residencia, que quedaba a las afueras de la ciudad, lejos de todos los flashes de las cámaras. La reina no estuvo de acuerdo en que Benz acompañara al príncipe, por más amigos que fueran, pero su hijo había insistido y ella no pudo hacerlo cambiar de opinión. Observó partir al duque con pasos firmes y sonrió. El día anterior le dijo lo que el príncipe le pidió, pero el semblante de él cambió, volviéndose duro y lleno de molestia. El duque Panich tenía sentimientos por su hijo, y ella lo sabía desde hace un mes atrás, cuando le descubrió, sin querer, mirando al príncipe que se había quedado dormido en su estudio de pintura, sobre el pequeño sofá en la habitación. Sus ojos reflejaban anhelo de querer tocar ese algo que está prohibido e inalcanzable para ti. Ella no dijo nada y se fue con pasos lentos. Sabía que el duque jamás se atrevería a ponerle una mano encima a su hijo, no porque no lo quisiera, sino porque era un hombre demasiado correcto y con una reputación intachable como para querer ser imprudente y desear al futuro rey de la nación de manera carnal. El mismo duque se lo confesó la noche que ella decidió cancelar la decisión de casarse con él. No podía confesarle a su hijo los sentimientos del duque, porque él mismo se lo había pedido, pero por la forma en la que tomó su decisión de irse a su residencia cuando tenía una casa cerca del palacio, debía suponer que ver a su hijo con Benz lo estaba haciendo sentir celos y era mejor mantener la distancia. Decidió llamar a Kulap y saludarla, sabiendo que iba a escuchar su reprimenda como si fuera una niña pequeña. Se sentó en la silla enfrente del escritorio y llamó a la anciana. «¿Cómo ha estado, madame?», dijo, sin poder evitar sonreír. «Mi nieto me contó lo que tenías pensado hacer», demandó la anciana a través de la línea. «Pero no lo hice. Amo demasiado a mi hijo como para perderlo y verlo sufrir». Kulap sabía la buena madre que era Malay, pero tenía esa espina en su corazón que no dudó en sacar y preguntarle a través de la llamada. «¿Cómo pudiste permitir que mi nieto se casara con un Panich y nombrara a su hermano mayor duque de Islogia? Pensé que eras una reina más sabia».
A Malay se le borró la sonrisa de los labios por la pregunta de su suegra. Ella mejor que nadie sabía por qué lo hizo, pero al parecer Kulap nunca iba a olvidar lo que el marqués Panich le quiso hacer a su hijo. Mi hijo es feliz al lado del hombre que ama, habló con dureza a través de la llamada. Y el duque es un hombre que me ha ayudado muchísimo, además de las capacidades y del gran conocimiento que tiene. Son hijos del hombre que criaste como un hijo, y al que le destruiste la vida, Kulap. ¿No crees que sea lo menos que podemos hacer para remediar todo lo que pasaron por tus decisiones? La anciana chistó molesta por las palabras duras de Malay. No pierdas el tiempo de recordármelo. Cada vez que tienes oportunidad lo haces, y eso te convierte en culpable también. ¿Piensas que si los hijos del marqués Panich se llegaran a enterar de la verdad, los príncipes estarían a salvo? ¿Sobre todo Nat? Kulap cortó la llamada y dejó a Malay llena de incertidumbre. Max y el duque Panich amaban a sus hijos. Ellos no serían capaces de lastimarlos por vengarse de las decisiones de la antigua reina. Un día después, el príncipe y Benz habían vuelto a la boda la noche anterior, agotados de bailar con tantas personas para no ser descorteses. Había sido una boda colorida, y los novios se veían que se amaban muchísimo, tocando una tecla en el corazón del príncipe, donde se imaginó que esas personas pudieran ser el duque y él. Después de almorzar, con la ausencia de la reina, Ben se fue a dormir la siesta, y Nuniu se sorprendió de no ver al duque desde la mañana. Siempre solía verlo desde muy temprano, y ese día no lo había visto. Buscó a Sanan, que estaba dándole instrucciones a una de las doncellas en la cocina. Cuando los empleados lo vieron, todos hicieron una reverencia, y Nuniu le sonrió con afecto. ¿Has visto al duque Panich? Desde esta mañana no lo veo. ¿Acaso le pasó algo? El duque Panich fue a pasar este fin de semana a su residencia y no va a volver hasta el lunes, Su Alteza, informó con tranquilidad, mirando al príncipe. El corazón de Nuniu se entristeció. No iba a ver al duque dentro de 2 días, y eso para él eran días eternos. Tal vez se fue porque le molestó el que llevara a Benz a la boda, cuando se lo pidió primero a él. Recordó que salió molesto del estudio y no lo vio más durante esa tarde. Si fuera a la residencia del duque y se disculpara con él, tal vez pudiera volver a verlo antes del lunes, y tenía la excusa perfecta para ir allí. Le pidió a Sanan que le informara a su amigo, que fue a ver al duque Panich, que volviera más tarde. Le pidió al chofer que lo llevara a la casa del duque, y se llevó a Pen, su guardaespaldas, desde que tenía 12 años. La residencia del duque estaba bien apartada de la ciudad. Era un hombre que le gustaba su espacio y la tranquilidad del ambiente. Nunca había ido allí. Iba a ser la primera vez que lo fuera a visitar, y no sabía si iba a ser bien recibido o no. El chofer manejó alrededor de 1 hora de camino, cuando éste se desvió de la autopista por un pequeño camino que no parecía muy transitado. Su alrededor estaba lleno de vegetación y muchos árboles. Se giró para ver que ya no se veía la autopista y no pudo evitar sentir un poco de miedo. Pasaron aproximadamente 20 minutos y Nuniu pudo ver una casa al final del camino. No dijo nada, solo se limitó a verla más de cerca, mediante se acercaban. El auto se estacionó enfrente de ella, y Nuniu pudo apreciarla mucho mejor. Era una casa moderna de 2 plantas, algo pequeñas pero con estilo. Tenía grandes ventanas de cristal, como para poder presenciar en todo ello su esplendor en la naturaleza. Nadie se imaginaba que habría una casa al fondo de ese camino,
donde no había civilización. Abrió la puerta del auto para salir sin esperar a que Ben lo hiciera. Le pidió que lo esperara allí, mientras hablaba con el duque. La puerta de la residencia se abrió, y una mujer hermosa lo recibió con una sonrisa. El príncipe entró a la casa y visualizó todo lo que había en el lugar. No era tan pomposa como se lo imaginó. Era acogedora y sencilla. Tenía uno que otros cuadros que debían haber sido pintados por el mismo duque. Fotos familiares de Max y él. La mujer lo condujo hasta la sala de estar y fue a comunicarle al duque que el príncipe heredero había ido a buscarlo. Nuniu se quedó solo en la sala y una de las fotografías le llamó la atención. Era un hombre mayor muy parecido al duque. Ese debía de ser el marqués Panitch. Tomó la fotografía para ver al hombre mejor y estudiar su rostro. Cuando el duque envejeciera, iba a ser igual a su padre. No escuchó los pasos acercarse hasta que sintió que la foto era quitada de sus manos con brusquedad. Nuniu levantó la mirada y se encontró con el duque, que tenía un semblante sombrío, sosteniendo la foto con fuerza. El príncipe dio un paso hacia atrás, por inercia, porque sintió miedo por la forma en que lo miraba. «¿Qué hace usted aquí, Su Alteza?», vociferó con tono brusco, colocando la nueva foto en su lugar. «Vine a devolverle esto», dijo sacando el anillo de su bolsillo y se lo extendió al duque. «Se salió del bolsillo del abrigo que usted le pidió al guardia que me diera para que no me congelara ese día. En ese momento estaba muy enojado con usted y lo arrojé a un bote de basura, pero el anillo lo conservé. Es demasiado hermoso como para botarlo». La expresión de Sí seguía seria y fría, mirando al príncipe que le extendía su anillo. La tomó con sutileza y se quedó mirándolo por un momento, con una mezcla de tristeza en su mirada. «Era de mi madre», confesó con nostalgia en su voz. «Es lo único que nos queda de ella cuando murieron en el incendio en nuestra casa. Mi padre hizo todo lo posible para sacarnos a mi hermano y a mí de las llamas, pero cuando volvió por nuestra madre, la casa se vino abajo y quedaron atrapados en ellas». Nuniu se horrorizó de pensar que el duque pudiera ver eso cuando era solamente un niño. La muerte de su familia fue muy trágica y sintió pena por él. Tuvo unas ganas inmensas de abrazarlo, pero sabía que su demostración de afecto no iba a ser bien recibida. «Lo siento mucho. Debió ser muy difícil para ustedes perder a sus padres cuando solo eran unos niños», musitó con pesar, tocando el hombro del duque con sus manos. El duque se apartó con frialdad y recobró la compostura, guardando el anillo en el bolsillo de su pantalón. «Gracias por no haberlo tirado, y si eso era todo, vuelva al palacio, Su Alteza. No debió venir hasta aquí para devolverme el anillo. Pudo esperar a que volviera el lunes y dármelo». Nuniu se mordió el labio inferior, dolido. No habían ido allí simplemente para darle el anillo. Quería verlo y estar cerca aunque fuera de lejos. ¿Por qué ese hombre era tan frío con él? «También quiero disculparme por mi decisión de última hora de llevar a Benz conmigo a la boda. Acababa de llegar y era muy descortés de mi parte dejarlo solo en el palacio durante todo el día. Es mi único amigo y no lo veía hace 10 años en persona. Quería poder compartir con él el tiempo suficiente antes de que vuelva a Francia de nuevo». «No tiene que disculparse conmigo, Su Alteza», declaró con dureza. «Lo que usted haga o deje de hacer no tiene por qué darme explicaciones. Es su mejor amigo y no me va a preferir a mí antes que a él. Usted y yo ni siquiera somos amigos. Solo soy el duque de Islogia, y usted es el futuro rey de la nación, y ambos debemos saber nuestras posiciones».
El príncipe no pudo evitar sentirse enojado por las palabras del duque. Se había convertido en un masoquista por mendigar un poco de atención de este hombre. Él era el príncipe de Eslovia y no tenía necesidad de amar a alguien que no lo quería. No vine aquí simplemente para devolverte el anillo que era de tu madre, y mucho menos a disculparme contigo. Vine aquí porque quería verte. No hay un momento de mi vida que no te quiera ver, aunque sea por un segundo. Pero eres un hombre demasiado frío que no merece que ni siquiera lo mire. Sí, no se inmutó ante la confesión del príncipe. Tenía que mantener la calma y lograr que se fuera de la casa. Ya no pierda su tiempo conmigo, Su Alteza, expresó neutro, sin moverse de donde estaba. Su amigo debe estar preguntando por usted. Por favor, vuelva al palacio y olvide de ese capricho que tiene por mí. Nuniu se enfureció, lleno de impotencia, y fue hasta el duque agarrándolo por el cuello de su camisa. Su mirada estaba llena de dolor y desesperación. Amaba a ese hombre con todas sus fuerzas. Si pudiera hacerlo, haría que el duque se arrodillara a sus pies, rogándole que lo amara, y así probara lo que se siente amar a alguien que no te quiere. «Eres tan insensible», exclamó con voz estrangulada, con la mirada centelleante. «Te odio. Pudiera tenerme con solo cambiar tu actitud conmigo, pero ya me di cuenta de que solo estoy perdiendo mi tiempo. No se preocupe más, duque Panich. De ahora en adelante enfocaré mis ojos en otra persona que sí me ame». El duque lo agarró del brazo con fuerza para que lo soltara, sosteniéndolo del brazo. El rostro del príncipe estaba lleno de rabia y dolor, pero él no podía hacer nada al respecto. Él y el príncipe nunca iban a tener un futuro juntos. Había cosas que tarde o temprano los iba a separar. Por eso era mejor que siguieran como estaban. ¿Se refiere a su amigo cuando dice que va a fijar sus ojos en una persona que sí lo ame? Nuniu lo miró con burla en su rostro y se alejó lo más posible de él. No sabía cómo lo iba a lograr, pero iba a sacar al duque de su corazón, así se le fuera la vida en ello. «Eso a usted no le incumbe, duque Panich», verbalizó con una media sonrisa y salió de su vista. Sí lo miró alejarse con su corazón martillando dentro de él. Tal vez lo iba a terminar perdiendo por completo, pero era mejor que lo odiara ahora y no después.